está aquí en el estudio de TVN, don Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia. Señor ministro, buenos días. Buenos días, bienvenido. profesor Cabrera, buenos días. Edna, ¿quiere usted empezar? Sí, cómo no. Bienvenido a TVN Noticias, ministro. Una pregunta muy puntual. Siendo usted ministro, pero también abogado, y sobre todo que está al frente del programa de ayuda nacional, ¿considera usted o ha considerado hacer transformaciones profundas al decreto 690 que crea el PAN? Pero además porque el ministro de la Presidencia preside la Junta Directiva del PAN. Bueno, las instrucciones que hemos recibido del presidente de la República es preparar un reglamento para efectos de reglamentar, valga la redundancia, las situaciones en las que los ministerios pueden transferir partidas al PAN. O sea, eso para evitar lo que se dio en el gobierno anterior, en donde básicamente a fin de darle la vuelta a la ley de contratación pública, lo que era la excepción se convirtió en la regla, es decir, no se hacían contrataciones públicas y la vía para no hacerlas era llevar, pues básicamente transferir el contrato al PAN para que fuera el PAN el que adjudicara pues la obra o el acto público pertinente. Entonces, lo que se quiere es que efectivamente el PAN, esto se puede hacer en situaciones especiales, por ejemplo, situaciones de emergencia, casos, por ejemplo, para ponerle un caso concreto, lo que se vivió cuando se dio lo de Chitré, cuando se dio lo de las tierras altas de Chiriquí, pues con las inundaciones, que en esos casos a veces no se puede hacer una licitación porque hay una situación de emergencia, entonces digamos que hay que reconstruir un camino. En ese caso puede el Ministerio Público asignarle esa obra al PAN, pero o sea, tiene que haber una justificación, no hacerlo nada más con el propósito de violar la ley de contrataciones públicas. Se desprende la declaración del ministro Alemán, y en base a la pregunta que hace Edna, que no van a cerrar el PAN en la administración del presidente Varela. Básicamente yo sí quiero aclarar algo. Si usted lee el plan de gobierno de nuestra alianza, el pueblo primero, nosotros jamás prometimos que íbamos a cerrar el PAN. Las instrucciones que hemos recibido del presidente Varela es de que el PAN se maneje pues de forma transparente, que en la medida de lo posible incluso se hagan actos públicos, a menos que sean situaciones que ameriten lo contrario, y también que, y eso se lo digo a los ministros, no podemos convertir el PAN en un mecanismo para burlarnos de la ley de contratación pública. Ahora, el presidente Varela no tiene entre sus planes, por lo menos en este momento, cerrar el PAN. Claro, ministro, pero el tema aquí es que si no se dan esas transformaciones profundas, porque hemos visto que hay un vacío claro en este decreto, en 5 años podemos estar en los mismos escándalos de corrupción que estamos viendo hoy día. Por eso la pregunta, y la retomo e insisto, ¿han pensado en hacer transformaciones profundas en este decreto para evitar tener dentro de 5 años los mismos escándalos de corrupción que hoy estamos viendo? Sí, efectivamente, lo que se está buscando o lo que se va a hacer es impedir que que las instituciones puedan trasladar proyectos al PAN sin que exista una justificación. Es decir, tiene que ser casos muy concretos, temas puntuales que permitan que una institución traslade un contrato al programa de ayuda nacional. El PAN tiene que enfocarse en temas puntuales de obras comunitarias, preferiblemente. También lo que se ha dicho y se le ha dicho a los diputados, por ejemplo, es que el PAN, es decir, no hay nada malo que un diputado presente un proyecto de obra al PAN, es decir, la reparación de un parque en una comunidad. No, lo malo es que el diputado maneje. Quien tiene que manejar los fondos del PAN. Es decir, no puede ser, no vamos a volver a lo que había anteriormente, en donde los fondos se le daban al diputado para que fuera el diputado el que manejara el y el diputado hacía la constructora, el diputado hacía la obra, y el diputado cobraba. Eso no se va a dar, y en eso el presidente ha sido muy claro, ministro, en las instrucciones que nos ha dado. Al margen del parque, para poner el ejemplo, usar el ejemplo, al margen de ese, ayer el país se vio un tanto estremecido, yo no quiero exagerar, pero sí siento que muchos nos conmovimos, cuando nos enteramos que el PAN compra por $13 millones una máquina para pinchar, para escuchas telefónicas.
¿cómo procesa el gobierno del presidente Varela y su despacho, como que quiera que presida el PAN, esta información que con seguridad ustedes la conocían desde antes? Sí, bueno, ya nosotros conocíamos la información, ya se han interpuesto pues, las denuncias correspondientes. Mira, ese es un caso en donde en realidad no existe justificación alguna para que el PAN estuviera involucrado en esa compra. Es decir, el objeto del PAN no es comprar máquinas de escuchas telefónicas, vamos a aclarar, es legítimo que el Consejo de Seguridad Nacional adquiera una máquina de escuchas telefónica, pero para temas de seguridad. Lo que no deben hacerlo es para estar escuchando a los opositores políticos al gobierno de turno. Es decir, eso no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad nacional. Pero lo que no debe ser, bajo ninguna circunstancia, es que sea el PAN el que adquiera esas máquinas. Eso no es la razón de ser de esa entidad. Es que puntualmente en eso que usted acaba de señalar, que no se debió haber usado el PAN para la compra de esta herramienta tecnológica. Le pregunto, ministro, ¿considera usted que hubo una aprobación del Consejo Directivo para la compra de esta herramienta tecnológica, a pesar de que en este decreto claramente se establece que no era el fin para lo cual se creó, sino tenía un propósito social? Sí, mire, le soy sincero, yo no sé si hubo la aprobación del Consejo Directivo en este caso. Ciertamente que si eso se sometió al Consejo Directivo no debieron haberlo aprobado. Ahora, el problema que yo veo es que algunos miembros del Consejo Directivo del anterior PAN ahora dicen, no, mira, es que yo nunca iba al Consejo, pero entonces eso es un contrasentido, porque, bueno, le pongo mi caso, yo ahora soy miembro del Consejo Directivo del PAN, hemos tenido 2 reuniones, yo he asistido a las 2, yo creo que si uno es miembro de una directiva, la responsabilidad de uno saber qué está pasando en esa directiva. Por supuesto, le pongo mi caso, yo soy ministro de la presidencia y estoy en múltiples directivas, no asisto siempre a todas las directivas, a veces envío a mi viceministro, pero él me da un informe de lo que se trató y lo que se aprobó en la directiva. Es decir, uno no puede desconectarse y decir después alegremente, no, mira, es que yo no sabía qué estaba pasando en esa directiva. Pero hay algo curioso, a mí me llama la atención, que creo que son 7 miembros. Correcto. De la Junta Directiva. Hay quienes nada más han enfocado en la ex ministra Molinar, que efectivamente era miembro y ha querido decir yo no iba, pero nadie habla de los otros 6 miembros. Ahí estaba el hoy ministro del MIDES, ahí estuvo en algún momento el diputado Varela, ahí estuvo el ministro Suárez, ahí la presidió el ministro Papaymitrio, que fue uno de sus antecesores, ahí estuvo también el otro ministro del MOB que nombraron posteriormente. Entonces hay una responsabilidad solidaria, ¿no? Por lo menos. Pero se habla nada más de una sola persona y no se habla de todo. Sí, por supuesto estoy de acuerdo en una junta directiva, ya sea en el sector privado o en el sector público, claro, la responsabilidad es colectiva, porque la junta directiva es un organismo colectivo, es decir, a menos que en un caso concreto conste en acta que un director se opuso a X o Y de transacción. En ese caso ese director puede decir, oye, ahí consta que yo me opuse. Pero eso es distinto a decir, no, mira, es que yo no iba, yo no sabía qué estaba pasando en esa directiva. Eras miembro y punto. Así es. Ministro, hoy la ciudad de Panamá se vio una vez más, sobre todo los usuarios del transporte público, afectados por una decisión arbitraria de los dirigentes y los conductores de Mi Bus. Ese proyecto de Mi Bus inició en el que hoy es su despacho. ¿Hasta dónde vamos a estirar este chicle, este caucho de Mi Bus? ¿Qué va a pasar finalmente? Mire, hay una comisión del gobierno viendo este tema y básicamente que está el ministro consejero Francisco Sierra, está el ministro de gobierno Milton Enríquez y lo que va a pasar es que yo calculo que en un lapso, a más tardar en el mes de febrero, se va a dar una solución al problema en el sentido de que se va a definir cuál es el rumbo, ya sea con esta empresa o con un nuevo concesionario. Ciertamente en el gobierno hay conciencia de que no podemos seguir bajo los parámetros del actual contrato de concesión, el cual tiene múltiples problemas que no creo que es el momento ahora de entrarlos a analizar, pero que requieren ya sea construir una nueva relación con este concesionario o simplemente
terminar esa relación y establecer una relación con un nuevo o nuevos concesionarios, porque no se descarta que pueda haber más de un concesionario para darle el servicio al área metropolitana. Me preocupa dos cosas, ministro, esa posibilidad, perdón, Edna. Dos cosas. Uno, no debemos dejar de pensar que la razón de ser de toda esta historia es el usuario, que son cientos de miles de panameños. Y dos, debemos imaginarlo que entonces la empresa, en la medida que el gobierno llegue a un acuerdo, se va a Panamá y con su maleta llena de plata. Bueno, esos son temas de negociación, obviamente. Yo no puedo entrar, primero que yo no estoy llevando el día a día las negociaciones, no puedo tampoco adelantar qué se ha conversado o no se ha conversado, pero evidentemente, como en toda terminación, tiene que haber responsabilidades. Si yo le doy mi opinión, yo siento que en esta relación ha habido incumplimientos de ambas partes, porque el contrato de por sí tiene cláusulas que son de difícil o casi de imposible cumplimiento, pero que yo me pregunto, a veces uno se pregunta, bueno, pero es que ¿por qué se negoció un contrato de esta naturaleza? Pero lo cierto es que de no poder seguir la relación se va a tener que llegar a una terminación y eso va a involucrar, como toda negociación, en que las partes tienen que ceder. Porque si no, de lo contrario, tendríamos que irnos a un arbitraje, a un proceso arbitral, ¿no? Que es desgastante para ambas partes y que involucra que el Estado tiene que gastar tiempo, tiene que gastar recursos en contratar abogados y pagarle árbitros y demás. Bueno, ministro, usted ha señalado claramente, a mí me queda todavía la duda con relación a las transformaciones que debe sufrir o que debe hacerse en este decreto. Y le reitero, me preocupa enormemente que usted ha dicho, primeramente, que no va a cerrar el PAN. Pero en cuanto a las transformaciones profundas, ¿ha pensado su equipo legal en estas transformaciones legales que deben hacerse? Porque definitivamente, yo le reitero, vamos a tener más de lo mismo dentro de 5 años. Si seguimos o lo mantenemos este decreto como está, porque tiene claros vacíos legales. No, estamos de acuerdo, evidentemente yo no puedo garantizar, yo puedo ser responsable de lo que sucede en el PAN, pues mientras yo sea ministro. Vuelvo y repito, sí el presidente se ha dado instrucciones de reformar no solo legalmente sino operativamente el PAN, y yo puse un ejemplo muy claro. El tema, yo creo que el principal problema que tiene el PAN es que el PAN se convirtió en el mecanismo para burlarse de la ley de contratación pública. Por eso se tienen que poner parámetros para efectos de que las instituciones puedan trasladar un contrato al PAN. En mi opinión, esa es la principal transformación que hay que hacer en el PAN desde el punto de vista legal, es esa. Es decir, dejar claro los parámetros bajo los cuales una institución puede trasladarle un contrato al PAN. Porque ahora mismo, como está el marco legal, básicamente puede suceder lo que sucedió en el quinquenio pasado, que pues alegremente empezaron a pasar contratos al PAN. Eso no está sucediendo ahora simplemente porque se ha dado una instrucción del presidente, pero evidentemente hay que darle un ropaje legal, o sea, es decir, darle un marco legal, ¿no? Ministro. Ahora, evidentemente, nada impide que el día de mañana llegue un gobierno y eche para atrás lo que nosotros hicimos, pero bueno, ese ya es un tema de que los panameños tenemos que elegir bien y tenemos que fiscalizar a nuestros gobernantes, ¿no? Ministro, históricamente el ministro de la Presidencia ha manejado la relación con el órgano legislativo, es el que le ha tocado sobar el hombro a los diputados y explicarle por qué el Ejecutivo quiere esto, aquello o lo otro. Hasta ahora el Ejecutivo ha logrado sus objetivos, ha logrado la elección del Contralor, aunque es una decisión del Legislativo, ya lo ha logrado, es de suponer que hoy logre la ratificación de la Procuradora designada por el Ejecutivo, ha logrado las ratificaciones que tienen que pasar por la Asamblea. ¿Siente el ministro Álvaro Alemán, que me imagino que está manejando esa relación con los diputados, a menos que el presidente haya cambiado eso, el pacto de gobernabilidad con el PRD les está funcionando? ¿Usted siente que le está funcionando? Mira, como todo pacto político, evidentemente tiene sus altas y sus bajas, pero yo diría que a grandes rasgos ha funcionado. Es decir, se ha logrado básicamente ratificación de funcionarios, se ha logrado pasar leyes importantes que eran leyes que eran parte del pacto de gobernabilidad, como por ejemplo el tema de eliminar el llamado gobierno paralelo.
pero evidentemente, como todo pacto político, pues tiene sus momentos difíciles. Usted, profesor Cabrera, conoce bien cómo es el tema en la Asamblea. Es un tema que requiere negociaciones yo diría que el pacto, relativamente hablando, ha funcionado. Podría ser mejor, pero eso es un tema complejo. ¿Y a qué se debe que diputados del PRD e incluso el secretario general del PRD ha planteado que esto hay que revisarlo? ¿Por qué ellos andan diciendo eso? Bueno, mire, eso también puede responder a situaciones internas del PRD, que yo no quiero ni opinar de las mismas. En el PRD todavía, producto de que han sufrido 2 derrotas electorales en 2009 y 2014, pareciera ver que hay un reacomodo. Incluso pareciera que están ya surgiendo posibles precandidatos para 2019, porque a los panameños nos encanta tener periodos electorales largos, pero eso puede ser parte también de un tema interno en el PRD, pero yo siento que en gran medida la relación del pacto de gobernabilidad funciona. Mire, le voy a poner un ejemplo, incluso ahora en esta coyuntura electoral que tenemos, en Santiago se ha llegado a un acuerdo con el PRD para respaldar al candidato a diputado del panameñismo en ese circuito y en el 9-1, y para respaldar al candidato a alcalde del PRD en Santiago, en el distrito de Santiago. Hay entendimiento en temas macro. Si bien se respeta, ellos son un partido de oposición, aquí no vamos a volver al tema de estar robando los diputados. Como dice el presidente Varela, en el 2019 cada quien presentará su propuesta y habrá tiempo para política, pero ahora debemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales. Pero ciertamente, no nos vamos a engañar, somos un gobierno que no tiene mayoría en la Asamblea. Eso es así. Y eso requiere buscar acuerdos y negociaciones. Lo que yo sí le puedo decir es que nosotros no le hemos dado un real a un diputado. Es decir, nosotros básicamente a los diputados presentan obras, se les ayuda con temas comunitarios, pero no hemos buscado mecanismos que tanto daño le hicieron al país de estar dándole recursos a diputados para que ellos manejaran los recursos. Es nada, como abogada que tiene preocupaciones de abogado. Sí, seguro. Ministro, la sociedad, que somos todos, mi gente está preocupada por la certeza del castigo. ¿Dará el Ejecutivo los recursos necesarios para hacerle la lucha a estos actos de corrupción, para que la Procuradora pueda tener y llevar a cabo una gestión eficiente y eficaz? Mire, yo creo el gobierno, yo siempre repito esto, o sea, al órgano ejecutivo, porque uno anda por la calle y la gente te dice, oye, ustedes tienen que meter preso a fulano y a sultano en vengano. Entonces yo digo, mira, si queremos vivir en un régimen democrático, tenemos que tener claro que el Ejecutivo no mete preso a nadie. Okay. El Ejecutivo lo que sí tiene la obligación de hacer es de denunciar los hechos de los que llegan a nuestro conocimiento y que nosotros consideramos que pueden constituir conductas delictivas. Y eso se ha estado haciendo. A la fecha, creo que, la última vez que verifiqué, se han presentado ya como 20 denuncias en distintas instituciones. Lo que también puede hacer el Ejecutivo es designar un Procurador General de la Nación que vaya a perseguir el delito. El presidente Varela ha designado a una profesional que tiene una trayectoria tuvo una trayectoria dentro del Ministerio Público, que incluso renunció del Ministerio Público por no estar de acuerdo cuando se destituyó a la entonces Procuradora Ana Matilde Gómez, lo que me parece habla muy bien de ella, porque ella ha podido hacerse la vista gorda y quedarse en el Ministerio Público. Una profesional que también ha trabajado de manera independiente, trabajó ahora los últimos meses en el Consejo de Seguridad, no tiene vinculaciones políticas, es decir, el Consejo de Gabinete ha mandado un mensaje de que queremos un Ministerio Público presidido por una profesional que tiene experiencia en perseguir el delito. Ministro, hay un tema en base a eso del Ministerio Público, y con esa atinada pregunta de Edna del presupuesto. Está gravitando en el ambiente, y yo creo que a ustedes les debiera preocupar. O sea, ustedes como gobierno, ustedes han mandado mensajes con la designación de la Procuradora, con la elección del Contralor, con la nominación de Guido Rodríguez en la Fiscalía de Cuentas, con Angélica Maití en Transparencia. Han mandado mensajes que parece que este gobierno sí está decidido a que se investigue lo que se investigue más. Sin embargo,
ya nos aproximamos dentro de poco a los 150 días de gestión y ya se supo lo del PAN o ya se comienza a saber qué pasó en el PAN, pero todavía no se sabe qué pasó en el MOP. ¿Y por qué le digo esto? No con esto estoy diciendo que en el MOP tuvo que haber pasado algo, pero en la sociedad y de la cual ustedes también son parte, se habla de sobreprecios, se habla de que las obras no, la calidad de las obras. O sea, yo creo que por el bien y la tranquilidad del país, de una vez por todas se debe saber de la inversión de miles de millones de dólares que hizo el gobierno anterior en obras públicas de infraestructura. ¿Qué es lo que pasó allí? Si se hizo buena inversión, si se hizo mala inversión, si hubo sobreprecios, si no lo hubo, si la calidad de las obras están adecuadas o no. Y como que pasan los días y todavía no se habla de eso. Mire, el ministro Arosemena es un profesional muy serio, conocedor de la ingeniería, y usted puede tener la seguridad de que una vez, si él llega a tener los elementos de que en X o Y en Z contrato hay conductas que parecieran ser delictivas, él va a interponer las denuncias correspondientes. Él efectivamente está haciendo una evaluación de las obras, por lo menos las obras más importantes que heredó en esa cartera. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, la ampliación Santiago David, y en su momento, él si hay que interponer la denuncia correspondiente, las interpondrá, porque básicamente, si usted ve, las denuncias no se han circunscrito al PAN, aquí hay denuncias, o se han interpuesto denuncias tema del AMPIME, el tema del pues, Consejo de Seguridad, el tema del PAN, en fin, hay distintas entidades en donde se están recabando pruebas para presentar las denuncias o en las que ya se han presentado denuncias que, como dije, la última vez que pregunté creo que iban ya como 20 denuncias interpuestas en distintas instituciones. Bueno, esperemos que así sea, ministro, porque creo que por la tranquilidad del país, que se diga una vez por todas si pasó o si no pasó algo con toda esta cantidad de obras. Ivette Cordobés nos tiene las reacciones de nuestros televidentes a través del Twitter. Ivette. Y es que esta mañana le estuvimos preguntando si cree usted que con las nuevas designaciones del presidente Varela habrá certeza de castigo. Ustedes nos respondieron a nuestra cuenta @TVN Noticias utilizando esta mañana el hashtag certeza castigo, precisamente. Y las respuestas que recibimos, por ejemplo, son estas. Mandraquita Sol nos respondió: metan preso a todos, no solo a uno, el pueblo está cansado de tanta corrupción. Estefanía Fernández nos responde: no sé, pero es una buena oportunidad para hacer humanamente posible para que así sea. Cárcel para los corruptos. Ernesto Morgan responde: la lentitud del actual gobierno me hace dudar. Es lo que todo panameño espera, pero tenemos incertidumbre. Luis Eduardo Peteye responde: el pueblo le pide a gritos que se investigue todo y que paguen los implicados, sea quien sea. Tony Thorne 2 responde: el día que en Panamá habrá certeza de castigo, se acaba la clase política. No va a existir cárcel para tantos políticos. Gabriel Alexis Ruiz responde: habrá certeza de castigo, sí, y solo sí hay independencia, valor y voluntad de funcionarios, cumplimiento del debido proceso. Y por último comparto la opinión del doctor Miguel Olivardía, quien dice: eso hay que verlo, solo cuando vea actuaciones enérgicas será cuando crea en estos nombramientos. Continuamos, continúen con la entrevista. Bueno, esas son las opiniones. Como se da cuenta, ministro, hay una expectativa alta. Y la expectativa que trae todo gobierno cuando inicia su gestión, en mi opinión, en el caso de ustedes, aumenta con estas designaciones que han hecho, porque efectivamente percibo que han sido acogidas por la sociedad como con una interrogante positiva de que se hará una gestión de lo que la sociedad espera, ¿no? Es correcto, y no, mire, yo le puedo decir que en el gobierno estamos conscientes a nivel del presidente, de los ministros, de que a nivel de la ciudadanía hay una expectativa de que se haga justicia. Es decir, básicamente... y hacer justicia no es que todo el mundo sea culpable, sino que se determine responsabilidades. Es decir, ha habido tanto escándalo en el quinquenio anterior que yo creo que pues ya es la gota que derramó el vaso y básicamente la gente dice: mira, esto no puede seguir así, de que aquí pues la gente va al gobierno, se llena los bolsillos de plata y aquí no ha pasado nada. ¿No? Eso estamos conscientes. Y finalmente, la pregunta también de rigor: el sobrino, Jaime Alemán, ¿trabaja o no trabaja? Pues sus detractores, yo leo por ahí sus detractores y dicen que todavía no tiene. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? No, él no está en el Ministerio de la Presidencia. Lo que pasa es que
Jaime está ahora mismo, bueno, como ustedes saben, está casado con su colega que es baruense, es de Puerto Armuelle, entonces él ahora siente que es más baruense que los baruenses y está muy involucrado en proyectos, algunos proyectos allá en Barú, y está muy ocupado con ese tema, pero tengo entendido que pronto va a regresar pues ya formalmente a una posición en el sector público, pero no en el Ministerio de la Presidencia. No trabaja con usted. No trabaja en el Ministerio de la Presidencia, él no trabaja ahí. Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando él pasa por allá, da una vuelta, entonces le empiezan las especulaciones, pero ciertamente él no está en la planilla y no trabaja conmigo. ¿Sabe? Porque le sacaron una foto que estaba en un consejo de gabinete. Bueno, en Barú él sí fue al consejo de gabinete en Barú, porque, como digo, pues ahora es más baruense que la esposa. Que capitalino. Bueno, ministro, muchísimas gracias.